Bocha, Facu, ¿cómo les va? ¿Cómo va, viejo? Buenas Octavio. noches, bien vos. Bien, bien. Muchas. ¿Cansados a esta hora? ¿Días largos? Nos hiciste venir más temprano, digo. Hay que preparar un poco, No, no, muy charlar bien. con un Un acuerdo. día largo, sí, pero Día largo. contento de estar acá, debutando un poco, ¿no? Sí, Nosotros dos por lo menos. acá en Rosario. También. A ver qué sale. Bueno, ¿qué dejó el paro para ustedes? Un poco lo introdujimos hace un ratito, pero me gustaría que ustedes pudieran reflejar cosas concretas y qué sectores vieron moverse, qué fue lo más destacado, qué sectores aparecieron. ¿Arrancamos? Dale, sí, qué sé yo, digo, La Nación, no la izquierda diario, La Nación dice el paro, dale. La Nación dice el paro más grande de los últimos 20 años, ¿no? Ya, si es La Nación y no la izquierda diario, algún dato de la realidad está mostrando, digo, el gobierno ese día arrancó minimizando el impacto del paro, haciendo sketch y haciendo apariciones de Bullrich en distintos lugares, como tratando de mostrar normalidad. Creo que la más bizarra de todas fue Bullrich usando por primera vez en su vida una SUBE, ¿no? Subiéndose a un colectivo Sin saldo. sin saldo. Increíble, ¿no? En un gran centro del transporte de Capital Federal, donde creo que pasa 1,5 millones de personas por día y que no había nadie en ese momento. Acá tuvimos un poquito de eso, pero bueno, fue un parazo. Acá haciendo el raconto, bueno, Buenos Aires y en todo el país, ¿no? Paro aeronáutico, el transporte en aviones, el transporte por tierra, camioneros, petroleros, ESMATA, las automotrices, la energía, bueno, todo el Estado, la educación, la salud, digo, fue un paro muy grande, como no se veía hace muchos años, que abarcó todas las áreas. Acá en Rosario no hubo taxis, no hubo atenciones judiciales, no hubo trabajo en las oficinas estatales, en las escuelas. Los comercios prácticamente no abrieron, los que abrieron un poquito a la mañana, al rato, al mediodía, dijeron más vale si ahora me voy a mi casa porque la gente no salía a la calle. Calle San Luis, para los que quizá no son de Rosario, que es un gran centro comercial, estuvo absolutamente paralizado, no volaba ni una mosca. Ciudad que está llena de obras de construcción con la guita de las hojas, estaban todas paradas las obras. Bueno, el comercio, correo. Y después lo interesante, digo, para ver el poder del paro acá en la región, además incluyó un paro muy poderoso de la UTA, o sea, estaba paralizado todo el transporte en la región, un paro importantísimo en el polo agroexportador, que es el principal polo agroexportador del mundo, que está acá en la zona de Puerto San Martín, Rosario, que llega hasta General Lago, donde estuvimos por la tarde. Paró la General Motors, dejaron de fabricar autos, creo que sale uno cada 2 minutos ahí. Pararon las acerías como en Acindar. O sea, un paro que mostró un poder de fuego de la clase obrera y del movimiento popular muy potente, como no se veía hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que este paro fue más contundente que el anterior, pero podemos decir que vienen pasando cosas, digo, porque el primer paro fue el 24 de enero, si no me equivoco. Luego tuvimos, podemos ver, por lo menos en Buenos Aires, el acto que convoca la burocracia sindical, el 1 de mayo, que yo no recuerdo que hayan hecho algo anteriormente en otro 1 de mayo, por lo general no suelen hacer, y a esto creer, varios medios, incluso Clarín, planteaba que los propios organizadores, es decir, la dirigencia sindical, se sorprendió de la alta convocatoria, es decir, esperaban menos gente al propio acto que realizaron en el 1 de mayo. Si uno ve la dinámica, por ejemplo, acá ya no me acuerdo cuándo fue, me parece que hubiesen pasado el 20 y el 21 de diciembre. 20, 21 de diciembre, la concentración y la movilización al monumento acá fue impresionante. Claro, es hubo decir, hablaban incidentes el 20 y al otro día el 21 fue la marcha esa. Claro, el 21. Bueno, digo, ni hablar de la movilización estudiantil, digo, para sumar otros sectores, ¿no? Digo, para ver una cuestión que me parece que fue muy notoria en casi todas las editoriales de este fin de semana. Es decir, el dar nota, tomar nota, digamos, de el poder del paro y en un sentido el poder de una clase obrera que mantiene a pesar, me parece a mí, de que las conducciones sindicales tienen, ¿no? Un freno de mano ahí arriba. Claro, un freno de mano tiene una necesidad impulsada desde abajo, por las bases, por todo lo que estamos viendo, porque el ataque de Milei prácticamente no deja un sector de la clase obrera sin atacar.
entonces hay una necesidad de salir a defenderse. Los editoriales dieron cuenta de eso, me parece que el paro fue muy contundente. Acá, ahora retomando lo que decía Facu recién, bueno, Aceiteros vino de un paro anterior, es decir, el día en que se votó en diputados, me estaba olvidando, es decir, hay una gimnasia, digamos, según con quién conversemos, algunos ven el vaso más lleno, otros menos vacío, de eso podemos hablar después, ¿no? Pero me parece a mí que se está haciendo una gimnasia impresionante. El día de la votación de diputados, Aceiteros, no solamente Aceiteros Rosario, sino arrancó por el SOEA, el departamento San Lorenzo, hicieron un parazo también. Un paro con piquetes. Con piquetes, un paro de 24 horas, esencialmente contra el impuesto a la ganancia, pero planteaban contra la ley bases de conjunto, contra varias de los ataques que el gobierno de Milei intenta hacer pasar sobre los trabajadores. Pero digo, la foto me parece que fue muy contundente, y lo que decía antes, a mí me llamó la atención, digo, para los que, ¿cómo decirlo? Ustedes no lo saben porque eran muy jóvenes. Hace muchos años en los diarios había una sección que era lo sindical. Es decir, eso desapareció hace mucho, creo que desapareció cuando yo era joven todavía. Y me llamó mucho a mí la atención la cantidad de notas y sobre todo editoriales dando cuenta de que hay una situación en la cual este gigante dormido, invertebrado, como lo llaman algunos, al movimiento obrero de conjunto con todos sus sectores, me parece que empieza a despertar, y creo que sí, que este paro muestra lo contundente que fue, aunque después podemos charlar qué límites tiene también, ¿no? Yo creo que uno de los límites lo trató de poner las propias conducciones sindicales que vienen de distintos conflictos, distintas movilizaciones. Una, la que vos decías, el paro durante el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley bases y del impuesto a las ganancias como parte del paquete fiscal. Ahora, pese a que los sindicatos no llamaron a movilizar, no llamaron a acciones, creo que se mostraron algunas cosas muy interesantes. Digo, Bullrich tuvo que hacer ese mismo día, además de lo de Constitución, un acto ahí en la planta de Cargill en Puerto San Martín, que mandó a Prefectura a garantizar el libre acceso de los trabajadores que quisiesen operar en las aceiteras. Bueno, primero que fueron un poco tarde, ya tenía el sol arriba de la cabeza, se entra más temprano a la fábrica, pero además no entra un solo aceitero. Recién estábamos viendo las entregas de camiones, no hubo camiones circulando, no se cargó un solo barco. Para que la gente entienda, si no me equivoco, los trabajadores aceiteros en esa planta, y creo que en general, entran a las 6:30 de la mañana. 6, 7 de la mañana, depende de la planta, fueron una hora después. Bien, fueron una hora después, o sea, no iban a encontrar nunca Teatro antidisturbios. Después yo no sé quién le dijo a Bullrich que justamente los aceiteros que ya habían parado, que creo que fueron los únicos que pararon. El único gremio industrial que paró. El único gremio industrial que paró el día que se votó en diputados, iba a encontrar trabajadores aceiteros que fueran a hacerle el circo a los milicos que fueron a la puerta. Buscan amedrentar, buscan meter miedo, buscan decir, che, acá está el Estado presente, el protocolo, etcétera, y diciendo que garantizan, ¿no?, los negocios de las agroexportadoras, que efectivamente el paro afectó. Digo, la CIARA, que es la Cámara de las Industrias de las Empresas Aceiteras y Cerealeras, dicen que perdieron $7 millones, o sea, 7.000 millones de pesos por el día de paro. Bueno, ahí la clase obrera muestra que sigue teniendo un control y un poder enorme sobre la ganancia capitalista, la ganancia de los empresarios. El propio gobierno, después de estar todo el día diciendo que el paro no existió, tuvo que reconocer que perdieron entre 500 y 540 millones de dólares en la Argentina por un día de paro de los trabajadores. Bueno, ahí hay una gran fuerza que se mostró, que se muestra en potencia y que hay que pensar cómo se desarrolla y cómo continúa de cara a las bases. Digo, cierro con esta idea, los grandes sindicatos y centrales sindicales dijeron sin movilización, sin piquete, digo, que no se expresen en las calles, que no nos juntemos con los trabajadores de la UTA, con los trabajadores del correo, con los trabajadores aceiteros, etcétera, que no haya confraternización, que no haya charla, que es lo que se hace en un piquete obrero, en una huelga, en una movilización, ¿no? Bueno, pese a eso hubo sectores acá en Rosario muy importantes. Los trabajadores de comercio hicieron una movilización muy grande cerrando todos los comercios, que la vimos acá en el centro. Varias cuadras de trabajadores movilizando. Hubo un acto en la Bolsa de Comercio de varios sindicatos combativos, recuperados de la región, y además estuvo, que algo comentaban
en la introducción del programa el acto asamblea Dreyfus. en Dreyfus, en la planta General Lagos, que convocó el sindicato de aceiteros Rosario, junto a ANSAFE, junto a ATE, una serie de sindicatos recuperados de la mano de la burocracia, que tienen aspectos combativos, democráticos en su práctica y que convocaron a un acto que reunió varios cientos de obreros aceiteros, jaboneros, estatales, docentes, del cual participamos y donde anunciaron la convocatoria, por lo menos de aceiteros y jaboneros, al paro y la movilización el día que se trata en el Senado. Estaba escuchando no sé si escuchaban el comentario que hizo respecto al menemismo, que es algo que trata el gobierno de instalar como un espejo totalmente ficcional. Sí. No para hacer una referencia histórica, sino para hablar de cómo ven ustedes el presente. Digo, pero el menemismo vino acompañado, o todo ese neoliberalismo, por llamarlo de una manera que va a entender todo el mundo, de una ideología profundamente antiobrera que cuestionaba no solamente las medidas de lucha, las posibilidades de pensar una salida revolucionaria a la crisis, el rol de los sindicatos, sino que incluso cuestionaba a la clase trabajadora como un sujeto sociológico, por decirlo de una manera. Esos discursos, así como mencionábamos recién con Irene, de cómo los discursos de la derecha permeó a un sector del progresismo respecto a las cuestiones de género, de que hay que dejar de hablar de esa agenda, en los 90 también permeó un poco algunos discursos de sectores sindicales, de izquierda, progresistas, que empezaron a cuestionar el poder de la clase trabajadora. Carlos del Frade, sin ir más lejos, acuñó un término que yo no me parece en lo más mínimo correcto, que es Rosario ex ciudad obrera. Si uno ve lo que ustedes dicen, desde General Lagos, en el sur de la ciudad de Rosario, hasta Puerto General San Martín, en el extremo norte del cordón industrial, es todo un cordón paralizado de las principales industrias cerealeras. ¿Qué pasó con la clase trabajadora ahí? ¿Qué peso tiene? ¿Qué peso no tiene? Las transformaciones que pasaron en sectores, la precarización laboral, ¿cuestiona el peso social de la clase trabajadora en la región y en general? ¿O a pesar de esas transformaciones sigue vigente eso como una fuerza social muy importante? ¿Pocha? Mira, yo recuerdo los primeros semanas, meses que vine para Rosario y tuve la posibilidad de empezar a conocer. Perdón, déjame... Dale. Bocha es cordobés, fue trabajador durante mucho tiempo de la fábrica Iveco, en una empresa automotriz muy importante de Córdoba, fue referente de los trabajadores en ese momento, defendió a los trabajadores precarizados y fue perseguido como corresponde por la dirigencia sindical del ESMATA y echado de la fábrica gracias a ellos. Perdóname, Bocha, pero hacía falta... Ahí va. Bueno, pero está bien, porque vengo de un lugar que tiene industria también. Y yo la verdad que la primera vez que fui a una aceitera, no solamente acá en el sur, Cargill, sino en el norte, donde uno se mete por esos caminos y de repente te aparecen esos monstruos. Bueno, yo me acuerdo que los hartaba a mis amigos de Córdoba hablándoles de eso, ¿me entendés? Que no podía creer lo enorme que eran, cómo estaban en un sentido concentradas. Ahora, por lo que decís, uno decía, ¿y cuántos trabajan ahí? Bueno, si vos ves la estructura, qué sé yo, te puedes imaginar que laburan 2.000, 5.000 en toda la zona. Bueno, no, pero no una sola fábrica, y sin embargo son 300, 400. Bueno, yo creo que hay dos fenómenos, creo que vos dijiste una cosa. Porque una cuestión es, obviamente, las transformaciones desde la dictadura y sobre todo bajo el menemismo, y que se continuaron bajo los gobiernos del kirchnerismo y del macrismo, etcétera. Es decir, es una decadencia, una desindustrialización brutal desde un punto de vista que dejó, vamos a los 90, el comienzo de las privatizaciones, de las tercerizaciones, la precarización laboral. Bueno, un ejército de trabajadores en negro que solamente fue aumentando al calor de los distintos gobiernos, a llegar a la actualización donde se habla de la uberización del trabajo, es decir, los compañeros, las compañeras que trabajan en Rappi o distintos trabajos precarios, etc. Eso es una realidad. Es decir, si uno quiere comparar las viejas fábricas del modelo fordista de hace 40, 50 años con la actualidad, ferrocidio incluido, digamos, para hablar de otros... Cierre de ferrocarriles. Cierre de ferrocarriles incluido, etc. Por supuesto que uno comparando
desde un punto de vista con 40, 50 años atrás, puedo decir desde ya. Pero para nada me parece una ex ciudad obrera, porque al mismo tiempo se da una reconfiguración, que no es solo Rosario, es Córdoba, es Buenos Aires, es Latinoamérica y es el mundo. Es decir, ese movimiento de precarización, de flexibilización, etcétera, se acompañó con una relocalización, con una concentración de sectores estratégicos. Entonces, vos ves, para agarrar solo el complejo agroexportador, donde están los compañeros y las compañeras aceiteras, y bueno, pero ahí vos tenés un potencial enorme que se concentra en una zona completamente estratégica, el 80%, ¿no? De los trabajadores y del comercio exterior de Del granos. comercio exterior, eso quiero ir, más allá de los trabajadores, por eso vuelvo. No serán 5.000 en una fábrica, pero son 300, 400 acá, 500 allá, de conjunto dice Facu, 5.000, pero te paralizan el 80% del comercio exterior, nada más ni nada menos. Por eso se Es pusieron decir, locos. La potencia que tiene la clase obrera y su reconfiguración en esas posiciones estratégicas es brutal. Y lo podemos ver también incluso a niveles de fábrica, esto de posiciones estratégicas. Es decir, por ejemplo, los trabajadores de General Motors. No sé cuántos serán, digamos, pero entre los que estarán en motores, en pinturas, en chapa, etcétera, unos miles, unos cientos. Ahora, si los trabajadores de la logística de esa fábrica, en la actualidad, con el modelo toyotista, donde se utiliza lo que se conoce como just in time, justo a tiempo, sin la logística, que son los que abastecen las líneas de producción, aunque ellos fueran solamente 20, vamos a suponer un caso hipotético, aunque sean 20, si ese sector le paralizan la producción a toda la fábrica. Es decir, que podemos ver que a nivel de fábrica hay posiciones estratégicas, a nivel de estructuras más grandes y de gremios hay posiciones estratégicas, y también hay posiciones estratégicas en el sentido de la circulación de la mercancía. Ahí voy, te iba a poner un ejemplo de eso, digo, porque vos decís lo de la General Motors, ¿no? Que estuvo de paro ahora. Sí. Ahora, hace 1 año y medio tuvimos el conflicto del puerto en Rosario, donde hubo 5 compañeros despedidos. Bueno, el momento pico del conflicto, los compañeros hicieron piquete, acamparon afuera, paralizaron todo el puerto. El momento pico del conflicto, que luego fue traicionado y los compañeros quedaron afuera, fue el bloqueo y la toma del portón por donde entraba y salía todos los contenedores y los tachos que abastecían, por ejemplo, General Motors. Entonces, 50 trabajadores con sus familias que estaban bancando la pelea ahí en el puerto, pusieron en riesgo la producción de la General Motors, de todas las metalúrgicas, de toda la línea blanca que hay en la región, y ahí es donde las empresas y las patronales de la región empezaron a zapatear, a ir al Ministerio de Trabajo a decir, che, ¿qué pasa con este conflicto?, etc. Entonces, hay sectores concentrados, hay sectores de los trabajadores que tienen una capacidad de fuego muy grande, que se ve en lo de la aceitera, que se ve en concentraciones como lo del puerto, o en el transporte de la mercancía y de las personas. Digo, porque el paro tuvo un acatamiento y un poder de fuego muy grande, porque esta vez, a diferencia del paro de enero, la UTA dijo, vamos a parar, que vienen de ataques, que vienen de despidos, que vienen de amenazas de pérdida de puestos de trabajo, etc. Entonces, se vieron postales de un país y de plazas paralizadas completamente, sin que se mueva nada. Digo, compañeros contaban de la zona norte de Buenos Aires, de la zona sur, de las químicas, las petroquímicas, donde había un perro ladrando en polos industriales donde está lleno de trabajadores todo el tiempo. Bueno, esos son poderes de fuego que todavía mantiene la clase obrera, que se han ido reconvirtiendo. No sé si pudieron ver, es una pregunta retórica porque yo sé que sí, pero Luis Campos, que es un compañero que hace muchos aportes importantes a ver el peso del impacto de los ataques del Observatorio Social de la CTA, hace unos muy buenos hilos de Twitter donde dice el peso de los trabajadores, el peso de la inflación, el peso del impacto en los puestos de trabajo, y es una referencia ineludible para ver qué es lo que pasa con el movimiento obrero hoy. Dicho esta introducción, escribe un artículo en la revista Crisis, muy interesante y con el cual se puede dialogar y debatir, donde en un sentido plantea dos frentes para ver o para entender al movimiento obrero hoy, donde por un lado reconoce, en el mismo sentido que dicen ustedes y que vos, Bocha, desarrollaba muy bien, de el peso que aún tiene la clase, el peso operativo que aún tiene la clase trabajadora, que le habilita a hacer grandes acciones de lucha, paros, incluso husmeando más
profundamente lo que decís vos, que capaz que si controlás un sector de una rama de una fábrica, capaz que paralizás el conjunto de una actividad muy grande. O sea, la clase trabajadora reconoce campos que tienen una capacidad defensiva o de acción o de pelear muy pero muy importante, pero plantea que tiene, por decirlo de alguna manera, no es exactamente lo que él dice, una incapacidad de generar un proyecto político, por decirlo de alguna manera, y él toma como referencia al peronismo, digo, como gran proyecto que él ve desde su punto de vista, que es un proyecto en el que el movimiento obrero juega un rol centrado al organizador. ¿Qué opinan sobre esos dos elementos? O sea, sobre un poco el primero ya lo vienen desarrollando, pero ¿qué es lo que puede hacer la clase trabajadora en el terreno de la lucha en este momento con Milei, pero también qué es lo que puede hacer como articulador para pensar salidas políticas en un momento como el actual? Medio abstracto, les tiré una bomba, pero... No, está bien. A mí, yo lo sigo a Luis Campos, de lo que decías vos recién, lo de Twitter, me parece muy buena la capacidad de sintetizar que tiene, ¿no? Y ayuda mucho a entender muchos datos y la evolución de distintas cuestiones. Leí la nota, me parece que plantea, como decís vos, de su óptica, ¿no? Un momento, plantea que el movimiento obrero, y creo que lo demostró el paro, conserva todavía una capacidad defensiva muy grande, es decir, lo que estamos viendo ahora. Hay un ataque enorme a distintos sectores y comparado con otros momentos, incluso con el gobierno pasado, lo que enumeramos antes, ¿no? Una serie de paros, etcétera, que ahora podemos plantear los límites, pero que tiene una capacidad de respuesta muy grande. Si uno compara, por ejemplo, yo no recuerdo un paro como el de Argentina hecho por la CUT brasilera o otro país latinoamericano, ¿no? Digo, para sí, en Chile que hubo un gran levantamiento y sin embargo el movimiento obrero no jugó un rol organizador y central, por ejemplo. Claro, digo, porque a mí me parece bien en un sentido que está, no sé si está explícito en la nota, pero si uno lo compara, digo, con otros movimientos obreros latinoamericanos y la latinoamericanización de la Argentina, uno sigue viendo que Argentina es una cosa distinta. Es decir, y se demuestra en estas jornadas, como se demostró también en la jornada del movimiento estudiantil. Digo, Campos plantea que tiene una capacidad defensiva importante, pero para mí, pero dice qué capacidad tiene para construir un proyecto político propio de país, ¿no? Dice que está en el momento más débil en esta circunstancia por la cantidad de ataques que hay, y también plantea que también está muy disminuida y atacada lo que él considera su aliado o aliada natural, ¿no? Sí, habla de la burguesía industrial. La burguesía mercado internista, la burguesía nacional mercado internista. Bueno, digo, yo creo que hay dos cuestiones, es decir, hablamos de un movimiento obrero que está muy fragmentado, lógicamente, y que los sindicatos, en general, hace años que la forma que tienen los sindicatos dejaron de representar, o dejaron en banda, para decirlo mal y pronto, a un montón de sectores, es decir, los precarios, los desocupados, los trabajadores en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se concentran en un solo sector, que ellos lo denominan, ¿no? Son sus afiliados. O sea, los sindicatos tienen un límite también al día de hoy para articular, por lo menos como lo entiendo yo, un proyecto de país que se supone que tendría que representar, empezando por los distintos sectores de la clase obrera, ni hablar de otros sectores, de pequeños comerciantes arruinados, la juventud desocupada, las mujeres que hacen o que han hecho toda la vida un trabajo doméstico, es decir, solamente hablando pura y exclusivamente de los sectores de la clase trabajadora clásica que quedaron al costado del camino, digo, es difícil pensar que a través de un programa que, por ejemplo, no tiene resuelto el peronismo político, que está en una crisis, porque me parece que Campos lo asocia, ¿no? Si no me equivoco, es muy difícil pensar, en primer lugar, cuál es el programa
defensivo que debería tener el movimiento obrero y mucho más pensar cuál sería un programa ofensivo, pero para mí esa es la virtud de la nota, que trata de plantear cómo pasar de un momento al otro, que me parece que va a una discusión de lo que podríamos llamar de estrategia, es decir, qué medios o a través de qué instituciones, de qué nuevas formas de organización se tiene que dar la clase trabajadora para poder, en principio, resistir, ganar y pasar a la ofensiva y tratar de esbozar un programa. Yo creo que ahí, o por lo menos me quedaba pensando en lo que vos decías y leyendo la nota, parte de dos supuestos o de dos posiciones políticas que me parece que le pone una traba para poder desarrollarlo. Obviamente, a ver, si nosotros... El paro mostró la capacidad de movilización y la fuerza de la clase obrera que se mantiene. Coincidimos con el compañero. Muestra también una debilidad de programa, dice, ¿no? Digo, ¿cuál es la salida? Dice, digo, hasta ahí podemos tener acuerdo. Ahora, el presupuesto del cual parte, que decías vos recién, plantea como aliado estratégico, como aliado esencial de la clase obrera los sectores de la pequeña producción mercado internista. Acá, por ejemplo, hoy a la madrugada estábamos en la planta de Birkel, donde estos sectores de pequeña producción mercado-internista de las patronales despidieron un turno entero. Después de estoquearse, un turno entero de trabajadores, después de estoquearse y llenar 2 galpones de heladeras para vender cuando suba el precio. Bueno, es difícil proponerle a los trabajadores metalúrgicos que detrás de las patronales que los vienen negreando, que los vienen haciendo percha durante todos los últimos años, pensar un proyecto en común. Y después, para mí, el peronismo tiene un problema estratégico. Digo, por ejemplo, hoy está toda la discusión del litio. ¿Qué proyecto tiene para que no sea otro que la competencia contra las empresas mineras y exportadoras de Chile y de Bolivia y de Perú? O sea, hay cero proyecto de unidad latinoamericana. Son los trabajadores, los pueblos oprimidos, los pueblos originarios de los distintos países podemos pensar un proyecto en común. Y después el otro problema que para mí vos introducías, digo, Campos en la nota y en el periodo, y en la reseña del periodo, digo, que agarra un montón de cosas, pero hay algunos puntos que se saltea, digo, por ejemplo, Cordobazo, Rosariazo, el Villazo, los momentos donde la clase obrera trató de pensar un proyecto político alternativo propio de los trabajadores buscando sus aliados, como las clases medias, los estudiantes, las dos fuerzas sociales que hoy están entrando en juego, ¿no? Enorme paro, el 9, mostrando el poder de la clase obrera, y 2 semanas antes, por separado, más de 1 millón de estudiantes, docentes, peleando por la educación pública en la Argentina. Bueno, para nosotros ahí también hay una discusión interesante estratégica que entraron en juego, más allá de lo que pasa en las próximas semanas y que es clave la movilización, el paro, cuando se trata en el Senado las leyes del gobierno, pero entraron en juego 2 actores sociales que plantean un problema estratégico para las burguesías, para los empresarios, para el peronismo y también para la izquierda, que tiene que pensar un proyecto de cómo construir esa unidad, cómo unir al trabajador metalúrgico con el aceitero, con el trabajador que vive de changas en un barrio postergado en Rosario. Bueno, plantea una discusión muy interesante, me parece. Claro, estoy pensando, vos decís que entraron en juego 2 grandes fuerzas sociales, pero entran también con los límites que les ponen sus propias conducciones. Digo, por ejemplo, el movimiento estudiantil puso 1 millón de estudiantes en la calle e inmediatamente el radicalismo, que es la fuerza predominante en las universidades, en los centros estudiantes con la franja morada, dijo, no queremos desarrollar esto como una fuerza antigubernamental. Con el movimiento obrero pasa algo similar. Muestra su fuerza social en el paro. Si hubiera una movilización de cientos de miles de trabajadores, la ley base no sería ni siquiera un proyecto escrito en una servilleta, y sin embargo la CGT permite que sea más que un proyecto porque le pone un límite. Entonces, para pensar primero cómo convertir esas fuerzas sociales en fuerzas de combate frente a un gobierno que es un gobierno de combate, por llamarlo de alguna manera. Y para linkear eso, digo, nosotros estamos en una región que podría aportar a eso, a fortalecer el combate. Yo estaba pensando mientras ustedes hablan, aparte de los aceiteros, vos tenés un parazo de la UTA en su momento, en el medio de la pandemia, pero un parazo incluso contra la propia conducción nacional y también contra la propia conducción local, donde delegados de diferentes líneas fueron clave para que eso se haga. Hay un peso de movimientos sociales muy importante. Hay muchos sindicatos del peronismo que tienen un discurso progresista, etcétera. Y después tenés sindicatos recuperados como AMSAFE, el rol que juega Aceiteros, que ya lo mencionamos, etcétera. ¿Cómo imaginan ustedes que
frente al escenario de un gobierno que está empecinado en derrotar a la clase trabajadora, en generar nuevas condiciones, aunque exagere su propia fuerza, ¿cómo imaginan ustedes que se puede articular toda esa fuerza para decir no solo somos una fuerza social, sino que somos una fuerza de lucha, de combate? No sé, ¿querés arrancar vos? Mira, yo me quedaba con la imagen del acto asamblea en Dreyfus Lagos. Sí. No sé, ¿cuánto habremos sido? ¿500, 600? No, más me Un parece. poco más, 1000. Sí. Bueno, una buena cantidad. Un acto, muy bien, digo, parte de una jornada combativa en el medio de un paro nacional enorme. Ahora, ahí estaban parte de los sindicatos claves en la región organizando esta acción de lucha. Bueno, yo lo primero que se me ocurría mientras vos estabas hablando es decir, ¿cómo empezar a construir esa fuerza? ¿Cómo empezar a ponerla en movimiento? Hay un gran problema que si de los sectores combativos que tienen quizás cierta gimnasia de salir a la calle, se viene del paro durante la jornada de diputados del tratamiento de la ley bases, etc. Bueno, ¿cómo hacemos una política para tender puentes, para organizar con el pibe metalúrgico que está en las fábricas, que quizás su delegado lo deja en banda, como digo lo que pasaba, que contaban hoy a la mañana en Bricket? ¿Cómo tener una política hacia los trabajadores de la General Motors que vienen con suspensiones, con despidos, hacia los bases de los trabajadores estatales, etcétera? Bueno, me quedaba con una imagen de decir, che, Central Córdoba, el estadio, digo, si convocás un plenario, fin de semana, abierto a toda la base, no solamente los dirigentes sindicales, sino con todos los trabajadores aceiteros, los trabajadores de ANSAFE, que vienen de ser atacados por el gobierno de la provincia. Puyaro, además de la fotito con Santoro, ya anunció que va a votar la ley, que llama a votar la ley en el Senado. Digo, los trabajadores que están siendo atacados docentes, junto a todo aquel que quiera participar, bueno, se puede empezar a construir una fuerza ahí que trascienda los propios gremios. Digo, vos decías una cosa hace un ratito, que uno de los grandes límites para pensar un proyecto propio de la clase obrera y pasar a la ofensiva es empezar a unir las filas que los sindicatos dividen permanentemente. Te dicen, che, vos sos metalúrgico, luchás hoy, sos estatal, luchás el martes, sos metalúrgico, pero contratado, si tenés suerte, luchás el jueves. Bueno, todos separados. Bueno, nosotros tenemos que pensar una política para empezar a unir junto a los pequeños comerciantes, junto a las mujeres, junto a los docentes, junto a los estudiantes, una fuerza social, y eso se arranca por algún lado, se arranca... Bueno, hubo algunos pasos, hubo intentos o anuncios en Rosario de unir asambleas populares con algunos sindicatos combativos. Bueno, creo que por ahí un poco va la vía, se me ocurre a mí, de cómo empezar a organizar eso, ¿no? ¿Bocha? Sí, yo creo que la clave en ese sentido es tratar de impulsar encuentros de base, coordinadoras, es decir, hay que retomar de la tradición del movimiento obrero argentino, la tradición de las coordinadoras y de la coordinación de distintos sectores. Empezarán... ¿A qué te referís con coordinadoras? Y una coordinadora eran las organizaciones que ponían de pie distintos sectores de la clase obrera, de distintas fábricas, de distintas regiones, de distintas zonas. Es decir, o encuentros como los que se hicieron acá en Villa Constitución, en los momentos del Villazo, o las coordinadoras interfabriles que se hicieron en las distintas zonas oeste, sur, norte del Gran Buenos Aires, La Plata, es decir... Durante la pelea contra el aumento del Rodrigazo. Claro, sí, contra el plan de Rodrigo, que era ministro de 75. Economía de Isabel. Claro, encuentros donde no solamente, digo porque no es una cuestión de que afuera los dirigentes y solamente los de base, no, es una cuestión de que tienen que estar los dirigentes, pero tienen que estar los trabajadores y las trabajadoras y las bases, porque no es ni siquiera un problema de poner a los mejores dirigentes, inclusive hagamos un ejercicio hipotético, teórico, contrafáctico, cada uno ponga en su cabeza cuáles son sus mejores referentes a lo largo de la historia del movimiento obrero, imagínenselo, y diga, sí, para mí tendría que estar tal, y para mí tendría que estar tal. Entonces uno puede decir, para mí tendría que estar Tosco, para mí tendría que estar los del Citrac-Citram, para mí tendrían que estar los de PASA, para mí tendría que estar tal de la actualidad, o de otro. No es un problema de que sean los mejores hombres o mujeres, sino es un problema que para, por ejemplo, construir una respuesta a la altura del ataque que está haciendo Milei,
que necesariamente hay que construir, por ejemplo, una huelga general, y una huelga general no es lo mismo que un paro por tiempo indeterminado. Se necesita la concurrencia de decenas y centenares de trabajadoras y trabajadoras que tratan de ser lo más consciente posible de su propio plan de lucha, de sus propios intereses. Entonces, por eso es necesario encuentros que cada vez convoquen a más trabajadores de base y cada uno con su propia tradición política, ideología, sector social, porque la clase obrera es heterogénea. Bueno, no la quiero hacer muy larga, pero creo que va por ahí. Es decir, la necesidad de poner encuentros, coordinadora, encuentros de trabajadores, etcétera, que vaya construyendo junto con el movimiento estudiantil, obviamente, que vaya construyendo esas organizaciones que no son alternativas en sí misma a los sindicatos. Los sindicatos tendrán que hacer asambleas, tendrán que hacer... y ahí hay una cuestión también que implica la democracia obrera. Es decir, hasta ahora en la mayoría de los... porque recién estamos hablando bien de lo que fue el paro. Y la CGT, como dijimos antes, se ve obligada por los sectores de trabajadores a impulsar medidas, pero en muy pocos lugares, y no sé si me alcanzan los dedos de esta mano, hubo asambleas para definir cómo se hace, qué modalidad, etc. Bueno, los paros son más débiles cuando no son, cuando a la base no se la llama a discutir en asambleas cuáles van a ser los pasos a seguir. ¿Puedo hacer algo lúdico, tipo de abogado del diablo? Dale. Que muchas veces, muchos dirigentes, yo tengo un punto de vista al respecto, pero quiero escucharlos a ustedes. Muchas veces dirigentes burocráticos, pero también muchas veces dirigentes de sindicatos combativos, antiburocráticos, que cada uno le ponga el nombre que quieren, te dicen, pero la base no está madura para eso, todavía no da, o está más para atrás. ¿Cómo se te puede responder a eso en un momento en el que, si bien no hay fenómenos claros, no es que hay un cordobazo en curso y te pueden decir, no, la base no da, y vos le decís, che, sí, mira lo que está pasando ahí? Todavía no hay eso, pero hay, como ustedes bien dijeron, huelgas, procesos, piquetes, empieza a ver. ¿Qué se le responde? Sobre todo al que tiene un discurso más combativo. El otro hay que tratar de ganarle el sindicato, pero al que tiene un discurso combativo, ¿cómo se dice cuando nos dicen no da? Mirá, yo creo que... Sigo con las fotos, ¿no? Por un lado, el alcance del paro, incluso en fábricas, en establecimientos donde no hay organización sindical. Eso muestra que hay una base de bronca que tiene que ver con la situación económica, de cómo avanza y cómo va destruyendo todo. Que cierren los comercios muestra que sectores que nada tienen que ver con los sindicatos están en un proceso de descontento con el gobierno, que hay que apostar desde los que nos reclamamos revolucionarios, de los que se reclaman combativos, etc. Hay que apostar a organizarlos, darle aire y darle manija. Ahora, la foto que iba a comentar. ¿Cuándo fue el tratamiento en la Cámara de Diputados? ¿La semana anterior del paro? Antes del 1 de mayo, el 29. 28-29. Sí, semana anterior. Antes del 1 de mayo. Micrófono me piden. Vicentín. Piquete, había 80, 90 obreros cortando el acceso a Vicentín para que no entren camiones. Estaba el gobierno dando su discurso en la Cámara de Diputados. Estaba todos los dirigentes de La Libertad Avanza hablando en la Cámara de Diputados sobre cómo va a ser la vida de los trabajadores de ahora en más. El peronismo hablando, el rol excepcional de Miriam, de Chipi, de los compañeros ahí, espectacular. Y a mí lo que me pareció muy interesante, decíamos recién, el único sindicato industrial que paró, aceiteros, San Lorenzo y Rosario, y en las puertas de la fábrica, mientras el gobierno estaba discutiendo en el Parlamento cómo va a ser la vida de los trabajadores, había un centenar de trabajadores cortando el acceso a la fábrica, respondiendo con los métodos de la clase obrera, y con los celulares en las manos, siguiendo la sesión de la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que está habiendo cambios muy importantes dentro de la clase obrera, en sectores que no tienen ninguna práctica de asambleas, por hablar de la zona de San Lorenzo, que es a lo que hay que darle bolilla, que es a lo que hay que darle manija y que es lo que hay que apostar como partido, como la izquierda, decir, che, acá paso al frente de los nuevos sectores de la clase obrera que quieren defender sus derechos, que quieren pelear y que no quieren hundirse en la miseria. Entonces, la base no da, muchas veces es una excusa para no ponerse al frente de superar los límites propios que los hay. Porque el gobierno trata de avanzar, trata de golpear, límites hay en la realidad. Bueno, el problema es cómo pensamos nosotros en una política para superarlos. Pocha, sí. Para cerrar. No, yo
un poquito sobre esto. Yo creo que me acuerdo de algo que me quedó muy marcado de conocer la experiencia de Sanón, fábrica bajo control obrero, Neuquén, cerámica Sanón, de Raúl Godoy, compañero nuestro, que yo me acuerdo que machacaba mucho diciendo que nunca lo que tiene prohibido todo dirigente sindical es echarle la culpa a la base. Es decir, cuando no da, quiere decir que algo mal estamos haciendo los dirigentes. Yo me recuerdo mucho eso. Entonces, yo creo, comparto lo que dice Facu. Es decir, en principio no serán todos, pero no fortalecer al sector que está decidido a organizarse, a juntarse con otros sectores, a mostrar fortaleza. Si vos no llamás a una asamblea nunca, no podés decir que no vinieron los compañeros. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el 99% del movimiento obrero? Y a pesar de eso, el movimiento obrero argentino tomó este palo en sus manos y hizo esta demostración de fuerza. O sea, imaginémonos un poco cómo darles rienda suelta a esto. Bueno, yo creo que impulsando asambleas entre distintos sectores, que son lo que estamos diciendo, encuentros, coordinadora, es decir, no van a venir todos, pero va a venir un sector, posiblemente. Yo creo que esta rueda puede empezar a andar y poder influir incluso desde esos sectores, lo que decía la foto de Facu. Bueno, si uno se puede imaginar una asamblea con centenares de aceiteros, centenares de trabajadores de acá, docentes, bueno, no quiero enumerar, bueno, es un sector que le podría obligar, por ejemplo, a la CGT regional Rosario a algún tipo de medida de lucha. Es decir, ya no hay tiempo, y esto lo podemos charlar en un próximo programa, que es el arte del Frente Único Obrero. Es decir, tratar de impulsar a través de un programa con medidas mínimas la unidad en la acción, la unidad en las calles, con otros sectores de trabajadores que pueden ver bien. Por ejemplo, si la UOM de Rosario no quiere poner los miles y miles y miles y miles de trabajadores que pueblan esas fábricas y esos talleres un día de paro en la calle, bueno, quizás haya centenares de ellos que digan, no me convocan estos, yo me voy al encuentro que llaman estos otros, porque ahí puedo hablar, porque ahí puedo tener voz y desde ahí puedo empezar a ser parte de esta pelea. Volviendo, una cosita, meto. Breve, dale. Volviendo a lo de Campos, porque también eso para mí es lo que permite construir esa alianza. Campos dice, la alianza es con los sectores empresarios, mercadointernistas, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que de un espacio así, los trabajadores no solamente pueden reconocerse entre sí, hablar entre sí, discutir entre sí, sino que puede ser una voz muy potenciada para convencer a los comerciantes arruinados, a las asambleas populares, a los jóvenes, a los estudiantes, de que hay que construir esa alianza, que es la del Cordobazo, que es la del Rosariazo, que es la del Villazo, que es la que hizo temblar a los poderosos. Bueno, a modo de un comentario de cierre, creo que lo importante, lo que dijeron ustedes, tomo lo que decía vos, Bocha, de que hay, contra todo voluntarismo, no tenemos una concepción foquista de que una persona decidida puede hacer que una fábrica pare, etcétera, pero sí hay un elemento donde aquellos sectores que están un poco más decididos, sobre todo cuando hay un ataque enfrente tan importante, pueden ser determinantes para que un sector de trabajadores se organice clandestinamente, un sector más grande gane una comisión interna, un sector más grande desafía a las dirigencias sindicales, y sindicatos que quizá tienen prácticas más democráticas, de base, etcétera, que las conducciones más rancias, pueden jugar un rol muy, pero muy determinante en un momento en el que, como vos decís, como los dos dicen, hay sectores en todos los sindicatos que ven que las cosas muy bien no están caminando. Entonces, creo que hay los sectores que sindicalmente tienen mayores prácticas democráticas de combate, de peleas, que tienen más independencia de las patronales, en este momento puntual tienen un rol o pueden jugar un rol muy importante organizando democráticamente su vida interna, peleando por coordinar sectores en lucha, ligándose al diferente. O sea, pensemos lo significativo que sería una asamblea de
aceiteros, que son uno de los sectores que relativamente mejor ganan, con los sectores más pauperizados, más pobres de la sociedad, que también pelean por alimento, en defensa de sus comedores, etc. Unir toda esa fuerza sería un símbolo muy, pero muy importante, y para eso tiene mucha relevancia lo que pueden hacer los sectores más combativos. Y por último, pensando en la discusión que plantea Luis Campos, que un día la podemos seguir incluso con él, sobre lo del proyecto político, a mí me gustó mucho una definición que hizo Cristian Castillo en una de sus intervenciones en el Congreso, definiendo a la izquierda como una minoría política que disputa por las grandes mayorías. Lo disputa en el sentido de pelear en el sentido literal, pelear en los días de paro, pelear cuando está la ley ómnibus al frente, tratando de que las comisiones internas, centros de estudiantes, sectores que influenciamos estén permanentemente, luchando, como vos decías, en que aquellos sectores donde tenemos peso le impongan, por decirlo de alguna manera, a las conducciones que están titubeando, que salgan a la lucha, es decir, jugando una minoría que juega un rol activo en ese plano, pero también una minoría política que trata de plantear la necesidad de que haya una salida política y una vida y una alternativa política de los trabajadores. Y yo creo que eso que es alternativo a lo que vos decís de una alianza con una clase dominante, una burguesía local que ha demostrado ser absolutamente antiindustrializadora, subordinada al imperialismo, aliada de las grandes multinacionales, y en este momento absolutamente servil a Milei, porque apostaron, aunque ahora la UI esté chillando, apostaron al triunfo de Milei porque consideraban que iba a derrotar a la clase trabajadora. Entonces, yo creo que frente a eso y frente a la crisis que arrastra el peronismo, porque apuesta a esa burguesía, a esa clase dominante, creo que la idea de que los trabajadores construyan su propio partido, peleen su propia salida, no solamente se vuelve importante, sino que se vuelve una necesidad, sobre todo por una cosa que mencionaba en el bloque anterior, que es por la crisis capitalista que hay. Más que nunca, frente a una clase dominante que genera guerras, crisis, hambrunas, pandemias, la clase trabajadora no solamente puede recuperar sus energías vitales para pelear por motivos económicos, sino también para dar una salida a la crisis del mundo, nada más y nada menos, y por supuesto que siempre desde acá estamos tratando de apostar a eso como salida. Bueno, creo que fue una charla más que interesante, no se llenan estas 2 horas que tuvimos, la vamos a seguir pronto, simplemente despedirnos de todos y todas. El fin de semana va a haber en todas las ciudades del país asambleas abiertas del PTS como parte del Frente Izquierda. En Rosario los invitamos y las invitamos a las 16 horas acá en Casa Marx, que vamos a estar juntándonos. Y bueno, muchas gracias, suscríbanse, pongan like, comenten y háganos llegar sus opiniones críticas, furibundas, elogios, sugerencias o lo que quieran, porque estamos empezando, pero no nos vamos a ir. Así que muchas gracias por estar ahí.